Bueno, muy buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés viendo este video. Por acá nuevamente Fernito Bon, listos para compartir el cuarto capítulo de este excelente libro, Vendes o Vendes, de Grant Cardone. Un excelente libro donde este gran autor, este gran empresario internacional, pues nos comparte un poco de su sabiduría, de su experiencia, de lo que como vendedor, emprendedor tenemos que tomar en cuenta para construir un negocio exitoso. Y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo todo el contenido de este libro. Así que vamos a ello, vamos a compartir el cuarto capítulo de Vendes o Vendes. Tiene que ver con el compromiso. El compromiso es determinante para el éxito en cualquier cosa que nos proponemos hacer en la vida. Compromiso es muy importante. Perfecto, vamos a compartir la pantalla. Capítulo 4. Los grandes. Compromiso. Entonces, ¿cómo te conviertes en uno de los grandes de tu área? ¿Cómo te vuelves un maestro? El primer paso, y el más importante de todos, es el compromiso. Compromiso. Entregarte completamente a algo. La ineludible verdad es que, para ser realmente bueno en algo, debes entregarte por completo a ello. Si te dedicas a las ventas, debes comprometer toda tu energía y tus recursos en ellas. Si, en cambio, no te dedicas a las ventas, lo mejor es que estés absolutamente convencido de que tu éxito depende de tu habilidad para vender, y que es mejor que aprendas a hacerlo. Tienes que convencerte a ti mismo de que esto es lo que te llevará a conseguir lo que quieres en la vida. ¿Y cómo se compromete una persona? En mi caso, lo que hago es eliminar cada una de mis demás opciones y entregarme por completo para aprender todo lo que pueda sobre el tema en cuestión. Me vuelvo un fanático. Pongo el 100% de mi atención en ello. En una palabra, me vuelvo un freak. Dejo de inventar excusas y pongo manos a la obra. Es más, olvido que tengo otras opciones. Comprometerte es tan simple como escoger un lugar para estacionarte. Escoge un espacio, entra en él y sal de tu carro. No te quedes mirando para ver si encuentras otro lugar. Comprométete y hazlo. El compromiso significa tomar una decisión firme, dejar de hacerte preguntas y seguir adelante con tu decisión. Por ejemplo, una vez que te comprometiste con una pareja, mi mejor consejo es que dejes de buscar otra persona. Toma lo que tienes y trata de sacarle el mayor provecho. Es probable que en la vida puedas encontrar una persona más bonita, más inteligente o más alegre, pero eso no es compromiso. Compromiso significa poner todo de ti, dejar de buscar y hacer de tu pareja la persona más bella, más inteligente y más feliz. Por mucho, yo prefiero comprometerme con alguien equivocado que encontrar a la persona correcta y comprometerme a medias. Solo comprométete y ya. Tan fácil como eso. La envidia. El tipo que cree que el pasto del jardín del vecino siempre se ve más verde que el suyo, es el tipo que nunca se compromete para cuidar su propio jardín. Esa persona está destinada a ser un mediocre y un miserable. En primer lugar, ¿qué hace viendo el jardín del vecino? Él ya tiene un jardín que necesita cuidar. Recuérdalo, es posible que haya pastos más verdes, pero lo son porque alguien se comprometió con ellos. El pasto crece en cualquier lugar, y si no te comprometes por completo, abandonas tus intereses. Cuando abandonas tus intereses, estos dejan de agradarte y entonces comienzas a espiar la vida de los demás y crees que es mejor que la tuya. Si es así, se debe a que ellos sí se comprometieron. Así que comprométete con tu carrera. Comprométete con la necesidad de aprender de ventas. Comprométete con tus productos, servicios y tus empleados. Comprométete para aprender todo lo que sea posible, y entonces podrás sentarte a mirar cómo el pasto de tu jardín comienza a reverdecer. Siempre que me comprometo con una línea de acción, tengo resultados inmediatos. En cambio, cuando no me comprometo por completo, los resultados llegan a cuentagotas, o a veces simplemente no llegan. Si yo me comprometo al 100% con el cliente que tengo frente a mí, obtengo resultados. Pero, cuando estoy frente a un cliente y pienso en otro o deseo que se tratara de uno mejor, no soy capaz de sacarle todo el jugo a la situación. Comprométete. Comprométete por completo. No existe otro camino.
Cuando dicto seminarios suelo usar un pin dorado en mi saco que dice 100%. Alguna vez un vendedor me preguntó si lo usaba para los clientes y yo le expliqué que, si bien era posible que un cliente que lo viera quedaría intrigado por su significado, no lo usaba por ellos, ya que cuando estoy con un cliente me visto de mí mismo. El pin es para recordarme que debo comprometerme por completo. Yo no me visto para mis clientes, me visto para mí, para sentirme bien y verme profesional. Uso el pin como un recordatorio de que estoy 100% comprometido. El compromiso es un asunto personal. Es un requisito indispensable para obtener resultados en la vida y marcar una diferencia con el resto de las personas. Cuando tenía 25 años, me la pasaba asumiendo y olvidando mi carrera como vendedor. Esto duró más o menos 5 años. Durante todo ese tiempo no dejé de buscar otra carrera. Falta de compromiso acarrea falta de resultados. En ese entonces yo aún no me había comprometido con las ventas y, sin lugar a dudas, no estaba orgulloso de mis logros ni de mi trabajo. ¿Cómo podía estarlo? Apenas era igual de bueno que el promedio de los vendedores. Yo era mediocre porque no tenía compromiso. Y porque no tenía un compromiso, no obtenía resultados. Y como no obtenía resultados, no me gustaba mi trabajo. Este era el círculo vicioso en el que me encontraba. Si no estás orgulloso de tu trabajo, jamás serás exitoso. El grado de tu éxito determinará qué tan orgulloso puedes sentirte. El problema no es la carrera que hayas elegido, sino tu falta de compromiso. Después de muchos años de ser un mediocre, un día decidí que las ventas no eran el problema. El problema era yo. En ese momento me entregué y aprendí todo lo que necesitaba saber sobre ventas. Entonces me puse el objetivo de ser mejor que el resto para que nunca más me compararan con los demás. Decidí volverme un profesional y ser diferente del vendedor promedio. Ese fue el momento en que todo cambió para mí, y cambió de inmediato, casi por arte de magia. De pronto, mi energía cambió, mi forma de vestir cambió, mis acciones y mis hábitos cambiaron. Cambió mi lenguaje y cambiaron mis resultados. En un instante, el pasto de mi jardín se volvió más verde. Parecía un cambio casi espiritual. Corrijo, fue un cambio espiritual, profundamente dramático. Esa es la magia del compromiso. Si quieres ser exitoso en cualquier cosa, debes comprometerte, tienes que dar el 100% de ti. Quemar las naves es una expresión que resume el tipo de actitud que debes tomar para llegar al lugar que quieres y asegurar los resultados. Métete al juego con la idea de que tu vida va en ello. Si lo piensas bien, realmente es tu vida la que está en juego. Hacer realidad tus sueños depende de tu compromiso. Esta es la manera en que yo hago cualquier cosa de la que espero obtener grandes resultados. Esta fue la manera en que yo me acerqué a mi carrera como vendedor y, en el momento en que asumí tal actitud, mi vida cambió por completo. Nunca olvidaré la primera vez que experimenté la magia y el poder del compromiso. Fue un verano en que trabajaba en un bote varado en la costa, como parte de un equipo de mantenimiento de una plataforma petrolera. Era en la costa de Luisiana, y todos nosotros acostumbrábamos sentarnos a esperar a que nos llamaran desde la plataforma. Mientras lo hacíamos, pasábamos el tiempo pescando desde el bote. Uno de esos días tuvimos especial suerte y pescamos cientos de guachinangos. Mientras los guardábamos en una pequeña hielera que teníamos en el bote, escuché a uno de mis compañeros que quería llevarse algunos pescados para comerlos en casa. Por alguna razón, le ofrecí a todos los demás comprarles sus pescados, con la idea de que después podría venderlos. En ese entonces, nunca antes en mi vida había vendido. Realmente no sabía nada sobre vender pescados. Ni siquiera sabía a quién se los iba a vender. Lo único que te puedo decir es que mi instinto me dictaba que era muy probable que alguien más quisiera comprarme esos bellos ejemplares. Ya con los guachinangos apilados en la cajuela de mi camioneta, me di cuenta de que necesitaba crear una necesidad, encontrar clientes y buscar la manera de convencerlos para que me los compraran. Debía pensar rápido, porque el hielo se derretía. Iba a perder todo mi sueldo si no movía el producto inmediatamente. Mientras pensaba cómo hallar a mis clientes, recordé que algunos evangelizadores y vendedores de Biblias tocan de puerta en puerta, reflejando un compromiso admirable. Se hacía tarde, y decidí que, si tocar de puerta en puerta le daba resultado a los vendedores de Biblias, también podía darme resultados a mí. Mientras el hielo se derretía, recorrí un vecindario tras otro gritando que vendía pescado fresco. Después de llamar a la puerta, explicaba muy rápido que los guachinangos los acababa de pescar en el Golfo esa misma mañana,
y eran los mejores ejemplares que se podían encontrar. Después de recorrer todas las casas de la zona, comencé a visitar distintos negocios, en los que encontré aún más clientes a quienes les vendí el resto de los pescados. Todo esto lo hice antes de que el último cubo de hielo se derritiera. Ese día aprendí el valor del compromiso. Me volví un fanático y aprendí la mentalidad del tiene que hacerse y no hay de otra. Compromiso igual a resultados igual a felicidad. Ese día gané más dinero con los pescados que todo lo que había ganado durante 2 semanas enteras de trabajo. Este descubrimiento llegó como resultado de mi compromiso para vender esos guachinangos. De pronto, me encontré en una situación límite. Tuve que venderlos o perder mi dinero. Después de esa experiencia, me quedé enganchado con las ventas. Pero tardé aún 7 años más en convertirme en un profesional. Lo primero que debes hacer es comprometerte con aprender a vender, sin importar cuál sea tu trabajo o tu carrera. Comprométete ahora mismo y comienza a ver lo que ocurre. El compromiso es mágico y nada fabuloso ocurrirá hasta que no te comprometas. Muy poca gente emprende sus proyectos con urgencia y con la actitud de se tiene que hacer a chaleco. Por lo tanto, casi nunca terminan de hacerlo. La mayoría de la gente no se compromete al nivel de un fanático, por lo tanto nunca llegarán a ser personas fantásticas. El poder de la predicción. El momento en que di el paso para convertirme en un profesional, tras la decisión de comprometerme y ser un devoto de mi trabajo, comencé a estudiar todo lo relacionado con ventas. También empecé a tomar notas de todos mis encuentros con los clientes. Incluso llegué a grabarme en audio y video para estudiar mi actuación después, como hacen los futbolistas profesionales. En ese momento no podía saberlo, pero fue así como adquirí la habilidad de predecir el futuro inmediato. Predecir significa saber qué pasará después. Debo reconocer que me tropecé azarosamente con esta habilidad, y de pronto me sorprendí a mí mismo pudiendo predecir con gran exactitud lo que pasaría después. Así comencé a saber qué tenía que hacer durante el día para garantizar un cierto nivel de ingresos. Gané la habilidad de predecir a cuánta gente debía atender para ganar cierta cantidad de dinero. Después empecé a saber qué palabras utilizar para convencer a los clientes. Era capaz de anticipar sus objeciones y ocuparme de ellas antes de que éstas ocurrieran. Parecía como si las cosas pasaran en cámara lenta y yo supiera hacia dónde se moverían los jugadores de un partido de fútbol. La habilidad de predecir los resultados es el primer síntoma de que te has vuelto un profesional. Cuando yo adquirí esta capacidad, supe que estaba en camino de conseguir mis objetivos. La predicción es el gran secreto de los profesionales, y muy pocas veces se reconoce como tal. Es más, nunca he escuchado que se hable sobre ella, y sin embargo sé que existe. Lee alguna historia de un gran atleta y verás cómo en cierto punto hablará sobre su capacidad para saber con certeza qué ocurrirá después, antes de que realmente ocurra. Wayne Gretzky y Michael Jordan, por ejemplo, han hablado de cómo podían predecir lo que haría el contrario y cuál sería el resultado de este movimiento. Hace algunos años me dediqué a venderle cosas a un grupo de multimillonarios. Muy pronto me di cuenta de que debía hacer mi presentación en muy poco tiempo, pues para este tipo de personas el tiempo vale oro. En una ocasión en que hablé con uno de ellos por teléfono, supe de antemano que lo primero que me iba a decir era que solo tenía 1 minuto para explicarme. Tras haber predicho esta respuesta, pude reaccionar sin siquiera tener que pensarlo. Tiempo atrás ya había estudiado la manera de interactuar con este tipo de gente, y por ello es que ya estaba preparado con una serie de soluciones. Este cliente en particular comenzó muy agresivo conmigo y hoy, en cambio, es uno de mis mejores compradores. Más aún, es una de las personas que me apoyaron para convertirme en entrenador de vendedores. ¿Cómo es que uno puede ganar la herramienta de saber predecir? Debes observar todo lo que ocurre a tu alrededor de manera acertada y sin emociones de por medio. Después, tomar notas de ello. La habilidad de predecir el futuro inmediato es fruto de asumir la responsabilidad por lo que ocurre y tener la certeza de que puedes controlarlo. Tienes que poner toda tu atención en tu interacción con los clientes, grabar esos encuentros y ubicar los patrones de conducta. En cuanto comencé a grabar mis conversaciones telefónicas con los clientes, empecé a desarrollar mi habilidad para reconocer patrones. Fue así como desarrollé mi capacidad para predecir. Fue tan rápido y tan sencillo. En esa época solía cargar conmigo una libreta en la que anotaba todas las objeciones que me hacían los clientes.
Después estudiaba esas notas y me daba cuenta de que muchos de ellos decían cosas similares. Había tomado conciencia y era capaz de encontrar soluciones. Fue realmente sorpresivo lo rápido que me volví tan consciente de las cosas. Un cliente me decía algo y yo lo apuntaba en mi libreta. El siguiente cliente me decía lo mismo y yo volvía a apuntarlo. En el momento en que me dediqué a observar lo que pasaba y a tomar responsabilidad de ello, fui capaz de predecir lo que otros clientes me dirían. Más importante aún, estaba preparado para responder. Tenía control porque poseía conocimiento. El saber es fundamental para conseguir lo que quieres. Conocimiento es sinónimo de poder y también significa recibir menos rechazos. Recibir menos rechazos es sinónimo de una mejor calidad de vida. Mi eficiencia se duplicó por el simple hecho de observar. Conforme mi confianza se fue consolidando, creció mi conocimiento y mis ingresos se multiplicaron. Saber predecir. Yo soy capaz de hacerlo, y no porque sea un psíquico, sino porque he observado el pasado detenidamente. En aquel entonces no podía saberlo, pero la habilidad para predecir el futuro inmediato es uno de los primeros beneficios que uno recibe tras comprometerse por completo en algo. De pronto fui capaz de ser el causante de las cosas, de estar consciente y alerta, de encontrar soluciones y predecir el futuro. Hasta que no te conviertas en un dedicado analista de tus interacciones con los demás, no podrás poseer esta habilidad. Cualquier verdadero maestro de cualquier profesión es capaz de predecir con gran precisión el futuro inmediato. Una vez que tengas una idea del tipo de situaciones en que te vas a encontrar, comienza a grabarlas y a tomar notas al respecto. Trata de grabarte en video para que también te puedas observar a ti mismo. Yo comencé a estudiar mis palabras, mis gestos y ¡pum! Tuve tanto que aprender. Predecir es saber y saber es tener control de las cosas. Esto te dará confianza e incrementará tus ingresos. Saber vender es resultado de disfrutar tu trabajo, lo cual a su vez se traducirá en más y mejores ventas. Las victorias acarrean ganancias. La única razón por la que no te gustarán las ventas, como carrera o como actitud ante la vida. ¿Quieres conocer la única razón por la que una persona no disfrutaría de las ventas? Solo existe una verdadera razón, y no es la que te han dicho. No es por miedo al rechazo. Después de todo, ¿quién no le teme a esto? Tampoco es por holgazanería. Ante el fracaso, todos nos volvemos apáticos, y la gran mayoría de nosotros busca eludirlo. Ni siquiera es porque no te guste tratar con las personas. Todos nos volvemos muy sociables cuando somos exitosos. La única razón por la que a una persona no le gusta lo que hace es porque no sabe qué está haciendo. Alguien que no logra ganar no sabe que hay algo que le falta hacer. Un médico que no puede salvar vidas dejará de disfrutar su profesión. Un maestro que no consigue que sus alumnos aprendan se frustrará tarde o temprano. Un vendedor que sencillamente no puede cerrar un trato odiará su trabajo. Cuando eres incapaz de entender algo, pierdes el control y cuando pierdes el control, dejas de disfrutar lo que haces. En 1995 conocí a un hombre llamado Scott Morgan, con el que consideré asociarme. Yo tenía que hacer una presentación del negocio en Vancouver y le sugerí que me acompañara durante el fin de semana para conversar sobre nuestro acuerdo y esquiar un poco. Él nunca había esquiado, por lo que sugerí que tomara un curso para principiantes. Arrogante, infló el pecho y decidió que una clase para principiantes era muy poca cosa para él. A la mañana siguiente, subimos a la cima de una de las montañas nevadas de Whistler, una de las más grandes de Norteamérica. Ya arriba, Scott miró hacia abajo y luego me miró a mí. Ambos nos dimos cuenta de que estaba en problemas. Él no sabía nada sobre esquiar. ¿Cómo se suponía que iba a hacerlo? A pesar de que admiré su valentía, tomé conciencia de lo poco que él valoraba la utilidad del entrenamiento. Scott se tomó todo el día para bajar la montaña y, hasta donde sé, nunca más se ha vuelto a poner un par de esquís. Cuando por fin llegó abajo, le sugerí que debíamos poner un negocio de entrenamiento para vendedores, con el objetivo de que nunca más un vendedor sufriera de la experiencia que él acababa de padecer en esa montaña. En la actualidad, Scott y yo aún somos socios. Él es una de las personas más persistentes que conozco y se ha comprometido por completo en la tarea de entrenar a otros vendedores para que sean capaces de llegar a la cima. Llegar a ser el mejor. Un verdadero maestro de su arte es capaz de predecir el futuro inmediato, y un gran vendedor sabe cómo determinar y predecir el nivel de sus ingresos.
Si tú no eres capaz de incrementar tus ingresos, entonces no eres un profesional. Hay algo de lo que no te das cuenta y no es posible que puedas predecir los resultados de tus acciones. La ventaja que te puede dar el hecho de predecir las objeciones y los obstáculos de tus clientes es más que evidente. Si eres incapaz de hacerlo, sencillamente no eres un profesional, y esto se reflejará en tus ingresos. Sin importar cuántos años lleves dedicándote a esto, si tus gastos son mayores a tus ingresos, es obvio que tienes que reconocer que eres un amateur. Es tiempo de que te comprometas y te transformes en alguien que sabe lo que hace. Puede ser que me digas que soy muy duro, que estás en una mala racha, pero te equivocas. Esas son puras excusas. Lo cierto es que tu mala racha se debe a tu falta de entendimiento. Has nadado de muertito con tu catálogo de habilidades amateurs, y eso se nota en los resultados que obtienes. Cualquiera puede vender un producto que está de moda. Cuando la situación se pone difícil en la economía, o cuando la competencia en el mercado es fuerte, los amateurs se ponen a llorar, mientras los profesionales ganan más y más dinero. La gran diferencia es que el profesional está comprometido y sabe lo que hace, mientras al amateur le falta compromiso y no entiende ni una pizca de lo que debe hacer. Un boxeador es considerado un profesional si le pagan por pelear. Si pierde todos sus encuentros, la gente dejará de pagar una entrada por verlo en el ring y el boxeador volverá a su estatus de amateur. Por decirlo de algún modo, será noqueado por su verdadera categoría. La gran mayoría de los empresarios son golpeados continuamente por la economía hasta que ésta los noquea y arruina sus negocios, debido a su falta de compromiso e ignorancia. Desde mi punto de vista, tú no debes predecir qué puedes hacer para incrementar tus ingresos. Eres un profesional cuando puedes predecir los resultados y, de hecho, los consigues. Si sabes de qué se trata el juego, puedes dejar de confiar en la suerte, cosechar los frutos de tus esfuerzos y ponerte al tú por tú con los mejores competidores. Hay tantas madres que se dedican a criar a sus hijos y nunca reciben un solo centavo por hacerlo. Sin embargo, el hecho de que una mujer sea una madre no significa que no sea absolutamente profesional. Créeme, la excepción a la regla lo demuestra. Hay madres deambulando por ahí a quienes nunca se te ocurriría contratar para que cuiden a tus hijos. Que sepas cocinar no significa que seas chef. Asimismo, el que nadie te pague por cocinar tampoco significa que no puedas ser un profesional. Mi hermana, por ejemplo, es una profesional de la cocina, no porque gane un salario por hacerlo, sino porque ella sabe lo que hace, conoce su cocina y sus utensilios, entiende los tiempos de preparación y domina todas sus recetas. Es mucho más que poder hacer un platillo y que éste sepa bien. Por todos los cielos, yo puedo replicar una de sus recetas, pero te aseguro que la cantidad de platos que voy a ensuciar, el tiempo que me llevará a hacerlo y el esfuerzo que tendré que invertir no se comparan en lo más mínimo a los de ella. Yo soy un cocinero amateur. Ella es una profesional. Tiene la capacidad de predecir los resultados mientras cocina. Yo no. Y esta habilidad la adquirió por su compromiso y por la constante observación de sus acciones. Así como hay un montón de cocineros y madres amateurs, hay también vendedores que no merecen ostentar este nombre. El simple hecho de que alguien se dedique a ello no significa que sea un profesional. Si eres un golfista profesional, esto significa que cumples con los requisitos para competir con otros jugadores que, como tú, son capaces de usar su habilidad para conseguir resultados. Y el hecho de que seas un profesional no te hace ser el mejor. Para ser el mejor debes practicar, no solo jugar. Para ser el mejor golfista, tienes que comprometer cada fibra de tu ser en el juego y, aún así, ser consciente de que nunca dejarás de aprender. ¿Te das cuenta de la diferencia? La gran mayoría de los vendedores son amateurs. Algunos son profesionales y muy pocos son verdaderos maestros. En última instancia, todo se reduce a tu nivel de compromiso y dedicación. Los grandes saben predecir, lo cual se debe a su compromiso, su observación y su capacidad para encontrar soluciones. En la medida en que puedas predecir lo que pasará a continuación, serás capaz de plantear soluciones. La predicción es el mayor atributo de un vendedor. Mientras más acertadas sean tus predicciones, más fácil te será estar capacitado para manejar una situación. Es como conducir un automóvil. Si sabes anticipar lo que harán los otros conductores, serás capaz de evitar accidentes. No se trata solo de que sepas conducir, sino de que puedas predecir lo que harán los otros. Observa, y muy pronto aprenderás cómo hacerlo.
¿Recuerdas alguna época en que no sabías en qué consistía tu trabajo y de cualquier modo eras capaz de sacarlo adelante? Te faltaba seguridad, tus ingresos fluctuaban y de todas formas podías seguir adelante. Seguro de vez en cuando conseguías una venta, pero no sabías por qué. En cambio, cuando no lograbas cerrar un trato, te quedabas desconcertado varios días. ¿Puedes recordar alguna ocasión en que incluso tuviste que provocarle lástima al cliente o debiste rogarle para que aceptara comprarte algo? Deja eso para los amateurs o para los empleados a quienes les pagan el salario mínimo y ponte a observar para que puedas llegar a predecir las cosas. La observación es el único mecanismo con el que tendrás una visión estratégica del proceso de las ventas y es la única forma de adquirir la habilidad de predecir y ser uno de los grandes. Recuerda, no importa cuál sea tu trabajo o tu posición en la vida, necesitas predecir. Solo hay dos caminos en la vida, te sales con la tuya o no. Aun cuando no te dediques a vender cosas, observa cada vez que no consigas lo que quieres y toma notas. Quienes comprendan por qué pueden vender algo, sabrán cómo salirse con la suya. Los que no, no. ¿Estás listo para convertirte en uno de los mejores? ¿Tienes la capacidad para pagar el precio y ponerte a trabajar? Si dices que sí, te garantizo que tu vida cambiará dramáticamente, de forma muy rápida y para siempre. Preguntas del capítulo 4. Define compromiso. Busca la definición del autor y luego busca el significado de cada una de las palabras que él utiliza. Escribe un ejemplo de algo en lo que no te hayas comprometido por completo y luego describe los resultados. Escribe un ejemplo de algo en lo que te hayas comprometido por completo y luego describe los resultados. ¿En qué consiste la capacidad para predecir? ¿Cómo se consigue? ¿Cuál es la única razón por la que una persona no disfrutaría poder vender algo?